es Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice nuestro texto, el tema es dos amos. The topic is two lords, and it's Matthew 6:24. Y nuestro texto dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A lo largo de toda esta parte del Sermón del Monte, Cristo ha estado separando lo precioso de lo vil. Ha estado trazando una línea muy clara entre lo verdadero y lo falso. Ha hecho una discriminación entre el verdadero adorador y el falso adorador. La persona que es genuina y la persona que es hipócrita. Through this part of the Sermon of the Mountain, Jesus has been telling us the big difference between what is real and what is not real. Someone that really worshiped the Lord or someone that actually worshiped himself. Nos ha estado también confrontando una y otra vez para ver de qué lado nosotros estamos. Estamos del lado del que es genuino, estamos del lado del que es hipócrita, estamos del lado del adorador, estamos del lado del que se adora a sí mismo. En este pasaje, él va a confrontar nuestra lealtad con dos amos. In this verse, Jesus is going to confront us and tell us about our loyalty between two masters. Va a confrontar a Dios y al Dios del dinero, que para los judíos era Mamonás, una caracterización que le daban al Dios del dinero. Y al trazar esta línea, al poner el Señor esta línea, nos está haciendo ver de qué lado estamos. ¿Soy un poseedor de la salvación? ¿Soy un poseedor de la fe? ¿O soy un mero profesante? So when we see that line, we need to ask ourselves, am I a real believer or am I just pretending? El texto que estamos estudiando en este pasaje, en esta mañana, el texto que vamos a meditar, nos habla acerca de los afectos, de la lealtad, de la fe, de la confianza, de la relación entre un hombre, entre Dios o entre sus riquezas. Y claramente nos dice el texto que no se puede servir a dos amos. Santiago 4:4 lo pone de esta manera: la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. If you try to follow the Lord and also you try to be or to work or to live only for your riches, to your wealth, for sure you are not going to follow the Lord. Lo cierto es que no vamos a seguir a Dios si nosotros seguimos al Dios de la riqueza. En el Salmo 123, en los versículos 1 y 2, nos habla de la lealtad hacia nuestro Dios. Y dice así: a ti alzo mis ojos, oh tú que moras en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos esperan en ti, Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Y esa debe ser la actitud que tenemos, nuestros ojos puestos en Jesús. And this is, in this verse, in Psalm 123, verses 1 and 2, tell us the way we should be, to put our eyes in Jesus, to put our sight in Jesus, to focus in Jesus, and to live for Him. Poner nuestra mirada en nuestro Señor, enfocarnos en Él, es lo que debemos hacer.
Voy a dividir el mensaje en 3 partes y vamos a comenzar primero hablando del planteamiento, la explicación que podemos dar en este pasaje. First we're going to explore what is the meaning of this verse and maybe to find some things that are important to understand. Dice el texto, el versículo 24, y la primera frase dice: ninguno puede servir a 2 señores. Ninguno puede servir a 2 señores. Ahora, la palabra servir, esto es importante, no significa en este pasaje un acto ocasional de obediencia. No significa, pues, alguien que de repente quiere ayudar. No es eso. This word to serve is not really, in this verse, is not just an act of service, a way to help someone and occasionally. It's not like that. Este pasaje, hermanos, tenemos que entender que está hablando aquí de un esclavo en relación con su amo. La palabra servir, hermanos, aquí, y de hecho podría yo traducir este pasaje de la siguiente manera: nadie puede ser esclavo de 2 amos, porque aborrecerá a uno y querrá al otro, o se pondrá de parte de uno y despreciará al otro. Y podría traducirlo así: no se puede ser esclavo de Dios y de las cosas materiales. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? ¿Por qué? Esta palabra que les digo que se traduce como servir es la palabra duleón, que viene de la palabra dulos. Y la palabra dulos, hermanos, significa un esclavo. Duleón quiere decir alguien que es esclavo de un amo, alguien que es esclavo de alguien. Entonces no es nada más servicio de te voy a traer las tortillas o te voy a ayudar a limpiar. El pasaje está diciendo: no puedes ser esclavo de Dios y al mismo tiempo ser esclavo de las riquezas. La otra palabra que utiliza en este pasaje cuando habla acerca ninguno puede servir a 2 señores, la palabra señor es la palabra kyrios. La palabra kyrios es la palabra que denota un amo, un señor, un dueño absoluto, alguien que tiene propiedad. Entonces, no está hablando nada más de un servicio ocasional, está hablando de ser un esclavo. ¿Eres esclavo de Dios o eres esclavo de las riquezas? ¿Eres esclavo de Dios o eres esclavo de Satanás? ¿Eres esclavo de Dios o eres esclavo de los lujos, de los placeres del mundo? Y el texto claramente nos está diciendo: nadie puede ser esclavo de 2 amos. No se puede. Ahora, tenemos que entender esto un poquito más. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, un esclavo no era considerado como una persona, sino como una cosa, como una posesión. A los ojos de la ley de su tiempo, escuchen lo que estoy diciendo, a los ojos de la ley de su tiempo, no estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de cómo lo miraba Dios, estoy hablando de cómo lo veía las autoridades legales en su tiempo, en el tiempo que existía la esclavitud. La manera como lo veían es que era una propiedad, no tenía absolutamente ningún derecho y su amo podía hacer con el esclavo lo que bien le diera la gana. Podía tomar, de hecho, el esclavo no tenía cosas. El esclavo, lo que él tenía, le pertenecía a su amo. Aún sus familiares le pertenecían a su amo. Y si él quería hacer cualquier cosa con él, inclusive matar al esclavo, era algo que estaba permitido de acuerdo a la ley de su tiempo. Algo que también tenemos que entender es que el esclavo no tenía tiempo para sí mismo. Cada momento de su vida pertenecía a su amo. Ahora, piensen en nuestras condiciones actuales, nuestras condiciones de trabajo. Nos levantamos temprano, tenemos nuestro tiempo devocional, desayunamos, nos bañamos, no sé, vamos al trabajo.
Y a lo mejor por 8 horas, por 9 horas, no sé, por 6 horas, dependiendo de cada quien. Usted va a estar en su trabajo y va a estar haciendo algo que a lo mejor no le satisface plenamente. Pero sale del trabajo y a lo mejor llega a su casa y si usted le gusta tocar un instrumento en su casa, siente ese placer, esa satisfacción de tocar el instrumento. Usted a lo mejor pinta y siente ese placer, o a lo mejor le gusta coser ropa, hacer algunos trabajos de modista o de crear algunos modelos, y en ello usted encuentra su placer. Tiene un tiempo en el que usted, puedo decir, hace algo que le gusta, en lo que realmente usted encuentra un placer. Puede ser que usted trabaja en el día transportando una carga, puede ser que usted es profesor en una escuela, puede ser que usted trabaja atendiendo gente por teléfono o atendiendo personas en una tienda. Pero eso tal vez es satisfactorio hasta cierto punto, pero no es tan satisfactorio como lo que usted hace en su tiempo libre. El esclavo en el tiempo de Jesús no tenía eso. No podía decir, bueno, ya terminé mis tareas, ahora voy a ponerme a cocinar, es algo que me gusta, voy a comer una deliciosa comida. No, el esclavo no podía hacer eso, porque todos sus momentos, todo su tiempo pertenecía a su amo. Así que tomando estas ideas que estoy diciendo, hermanos, piensen, ¿podemos servir a los amos? No. ¿Puedo ser esclavo de 2 amos? No. Porque si lo entendemos como lo estamos viendo, entonces todo mi tiempo le pertenece a Dios y yo amo a Dios. Todo lo que yo soy le pertenece a Dios si es que yo soy un esclavo de Dios. No me pregunto qué quiero hacer, sino qué es lo que Dios quiere hacer. No me pregunto hacia dónde voy, sino Dios, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿Cómo quieres que sea mi vida? No estoy pensando en hacer lo que yo quiera, sino estoy pensando en hacer lo que Dios quiere en mi vida. Y entonces soy un esclavo de Dios. Ahora, otro aspecto que es importante también entender es que en griego hay 2 palabras, lo he dicho en otros mensajes, hay 2 palabras que se utilizan para hablar de otro. En griego hay 2 palabras diferentes para otro. Tal vez ustedes recordarán, esto lo he explicado en otros mensajes, sobre todo cuando he explicado Hechos 4:12. La palabra alos y la palabra heteros. Ahora, la palabra alos expresa una diferencia numérica y denota otro de la misma clase. Por ejemplo, si voy a la tienda, no sé, Yulisa, si compras pan mexicano a veces, pero si vamos ahí al Mercado Latino, que es una tienda que está aquí cerca, y voy a comprar pan, pues a lo mejor pongo una concha y pongo a lo mejor ¿qué será? Un bolillo, y a lo mejor alguien con quien voy me dice, pon otro. Ahora, en ese contexto que estoy yo, ¿verdad? Ya puse una concha, puse un bolillo, puse ¿qué otros panes hay, hermanos? Una piedra, una dona, puse otras conchas, y me dice, voy con mi esposa, voy con Irma, y me dice Irma, pon otro. ¿Qué creen que voy a pensar que voy a poner? Otro pan, ¿no? No le voy a preguntar, oye, ¿quieres una bujía, de qué calibre? Una bujía del carro. O ¿quieres un cable? O ¿quieres un perico? No, porque estoy en el contexto y estoy hablando de otro que es igual. Algo se utilizaba para hablar de algo que es igual, otro, pero otra cosa que es similar, que es igual. Mientras que heteros
expresa una diferencia cualitativa, o sea, de una calidad completamente diferente, y expresa una diferencia de otra clase, otra cosa. Es como cuando estoy hablando, por ejemplo, de pan. Si estoy hablando de pan y estoy hablando de conchas, y estoy hablando de donas, y estoy hablando de rebanadas de pan o de hojaldras, y entonces digo, y necesitamos otra, venimos a la tienda pero necesitamos otra cosa, también necesitamos un cepillo de dientes. ¿O qué decías? Aceite. O necesitamos aceite. Una cosa que no tiene nada que ver, otra cosa diferente. Ahora, traten de adivinar. Cuando el pasaje dice, ninguno puede servir a los señores porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro, ese otro, ¿cuál creen que sea? ¿Será Alos, que está hablando de otro de la misma clase, o será Heteros, que está hablando de otro, pero de diferente clase? Y tal vez adivinaron correctamente, está hablando Heteros, otro de una clase completamente diferente, algo que es distinto. Ambas palabras no son intercambiables, es decir, en griego, que es el idioma que se escribió en el Nuevo Testamento, cuando se quería hablar de otro de la misma clase, por ejemplo, cuando dice la Biblia que vendrá otro consolador, Jesucristo está diciendo a sus discípulos, cuando yo me vaya, no los voy a dejar solos porque voy a enviar otro consolador. La palabra otro que utiliza es alos, que está diciendo otro igual que yo, otro de la misma clase que yo. Sin embargo, por ejemplo, cuando dice también Pablo que no hay otro evangelio, la palabra que utiliza es heteros. Cuando está diciendo no hay otro evangelio, no hay un evangelio diferente al que les estamos predicando. Si alguien les predica algo distinto a esto, eso que está predicando es una mentira. Ambas palabras son muy específicas. Y en este pasaje, hermanos, nos está diciendo, ninguno puede servir a dos señores porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro. Va a ser fiel a uno y el otro que es diferente, el otro que es distinto, es completamente, diametralmente opuesto uno del otro. No podemos servir entonces al bien y al mal al mismo tiempo, ¿sí, hermanos? No se puede. ¿Puede una fuente echar por el mismo lugar agua dulce y agua salada? No lo puede hacer. No se puede limpiar y ensuciar al mismo tiempo. O limpiamos o ensuciamos. No se puede servir a Dios y no se puede servir al diablo al mismo tiempo. Es muy claro lo que el Señor está aquí diciéndonos, si lo entendemos de esta manera. Las órdenes de los dos amos son diametralmente opuestas. Piensen en esto. Uno, Dios nos manda que andemos por la fe. El otro, que andemos por la vista. Dios, que seamos humildes. El otro, que seamos orgullosos. Dios, que valoremos las cosas de arriba. El otro, que valores las cosas en esta tierra, porque no hay más para el que vive apegado a este mundo. Uno, que mires las cosas invisibles y eternas. El otro, que mires las cosas visibles y temporales. Dios, que tengas tu conversación en el cielo y estés orando continuamente en él, a Dios en el cielo. El otro, que solamente mires lo que hay en la tierra. Dios, que no te preocupes por nada en lo absoluto, porque Él va a proveer todo lo que sea necesario y Él te va a sostener. El otro, que te llenes de ansiedad y que te preocupes de todo, porque aquí en la tierra es donde está lo más importante. Dios, que aprendas a contentarte con todas las cosas que tienes. El otro, el enemigo, que agrandes tus deseos, que te llenes de avaricia, que quieras más y más. Dios, que estés dispuesto a dar y que seas generoso, mientras que el otro, que lo único que pienses es en retener y en aumentar lo que tú tienes. Dios, que mires por los intereses de los demás, mientras que el enemigo, que solamente mires por tus propios intereses. Dios, que busques tu felicidad en el Creador. Y el enemigo, que busques tu felicidad en las criaturas. No podemos servir a Dios y a las riquezas.
Pero no solamente esto, hermanos. Un aspecto más que quiero explicar en este pasaje. Cuando el Señor Jesucristo dice, no podés servir a Dios y a las riquezas, en el idioma original está diciendo, no podéis servir a Dios y a mamonás. Ahora, esta es otra palabra que guárdenla, ténganla ahí, mamonás. Es la palabra aramea que se utiliza para riquezas. Es una palabra que se relaciona con la palabra hebrea que significa firme o constante, de hecho de donde deriva la palabra amén, y algo en lo que puedes confiar. También algunos piensan que es una palabra que tiene relación con la palabra tesoro. Ahora, esta palabra mamonás, así como lo tienen ahí, lo tienen en español y también en griego. Esta palabra mamonás es la palabra que se utilizaba para referirse a las posesiones materiales. Originalmente no tuvo un origen negativo la palabra. Significaba depósito. Era lo que se llevaba al banco, era lo que se llevaba al banquero. Mamonás, vamos a decir, era el dinero, voy a pensar, las joyas, lo que yo tenía, que yo llevaba al banco para que fuera ahí guardado. Al inicio fue así, pero con el paso de los años, mamonás llegó a significar no lo que uno confía, sino en quién confía, aquello en lo que confía. Y de hecho llegó a escribirse con mayúscula para considerársele como si fuera un Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, mamonás, la riqueza, era un Dios. Ahora, si lo pensamos nosotros, hermanos, esto es una realidad. La mayoría de la gente vive para la riqueza. Así, tan sencillo, tan claro, tan llano como lo estoy diciendo esta mañana. Mucha gente es lo único que está pensando. Cómo obtener dinero, cómo ganar dinero si se sacara la lotería que haría, y vive para él. Y esta palabra entonces nos muestra claramente cómo las posesiones materiales pueden llegar a usurpar el lugar de Dios en nuestra vida y pueden ser una fijación que tenemos en nuestra mente, en lugar de solamente utilizarlas como una herramienta. Puede ser algo en lo que nosotros confiamos completamente y sea nuestro apoyo en lugar de que sea Dios. Hoy en día es muy común ver esta adoración a las riquezas, ¿no es cierto? Y es muy claro también en la vida de la gente ver que prefieren al Dios mamonás que al Dios de la Biblia. Mucha gente, si tiene que elegir, por ejemplo, entre el trabajo, ¿no? Y ir a la iglesia o trabajo en un estudio bíblico, va a elegir entre el trabajo. Quisiéramos a veces que la gente dedicara un poquito de tiempo a nuestro Dios, ¿no? Que vinieran a la iglesia, que los domingos, después de haber trabajado toda la semana, puedan tener un tiempo para darle gracias a Dios y decir, Señor, gracias por lo que me has dado. Pero mucha gente no lo hace. Al contrario, si el domingo sale un trabajo, ¿qué van a hacer? Pues me voy a trabajar. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es adorar a Dios, sino cuál es hacerme más rico. Y la gente hace hasta lo imposible, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos, por ejemplo, que está comprando continuamente esos boletos de lotería o esos boletitos que se le raspa? Porque tienen en su mente la idea de que si lo hacen continuamente, en algún momento van a encontrar el boleto ganador. Y de muchas formas, hermanos, de la forma como nosotros vivimos, de muchas maneras, inclusive nuestra actitud para dar hacia Dios, en muchas de las maneras nosotros mostramos cuál es nuestro verdadero Dios. La gente, por ejemplo, no está soñando
con irse de misioneros a algún lugar para predicar el evangelio a la gente que necesita de Cristo, o está pensando que va a ir a un asilo para atender viejitos, viejitas y poderles compartir de Cristo y estar con ellos. No, la gente que está soñando, hermanos, está soñando que se va a hacer millonario, ¿no? Está soñando que va a tener los lujos que no puede tener. Está soñando que un día va a tener un carro, no sé, con ciertas características, último modelo. Está soñando que un día va a poder quedarse en los hoteles más lujosos, tener la ropa más extravagante, las cosas más caras, viajar por todo el mundo, comer en los lugares más caros. Y esa es la fijación en lugar de pensar en servir a Dios. No es el propósito de la vida de la gente servir, sino ser servidos. No es el propósito de la gente dar, sino que le den. No quiere cuidar, sino ser cuidado. No quiere amar, sino ser amado. No quiere adorar, lo que quiere es ser adorado. Entonces, una y otra vez, hermanos, el mundo nos está demostrando una realidad. Quiere servir a mamonas. Pero la pregunta es, los que creemos en Jesucristo, ¿a quién servimos? ¿Quién es nuestro amo? ¿De quién somos esclavos? Dice el texto, y claramente Jesucristo lo explica, después de decir, ninguno puede servir a dos señores, a dos amos, ninguno puede ser esclavo de dos amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y después dice, no podéis servir a Dios y a mamonás. No puede servir a Dios y a las riquezas. El Señor nos está diciendo una verdad absoluta. Aquel que viene a la iglesia, hermanos, y está pensando, ahorita podría estar trabajando, ahorita podría estar cerrando un trato, ahorita podría estar haciendo un negocio, pues está en la iglesia, pero no está. ¿Me explico? Aquel que viene a la iglesia, pero está pensando, oh, ahorita yo podría, es un día tan bonito como para ir a jugar golf. Bueno, yo no juego golf, pero el que le gusta, ¿no? Ahorita sería muy bonito, un día muy bonito para andar de compras o ir a la montaña. Tarde o temprano eso le va a calar. Tarde o temprano se va a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a la iglesia porque voy a la iglesia y estoy pensando en otra cosa. Voy a la iglesia y no puedes servir, como dice el Señor, a dos amos. Vas a amar a uno y el otro lo vas a menospreciar. Ay, estoy aquí, pero ¿cómo quisiera estar en otro lugar? No podemos servir a dos amos. Vamos a menospreciar a uno, vamos a amar al otro. Y la pregunta obligada nuevamente es, ¿quién es tu amo? ¿A quién amas? ¿A quién buscas? ¿Quién es la razón de tu felicidad? Porque tú dices, mi felicidad está en las cosas materiales, me siento más feliz que nunca cuando compro algo, cuando tengo algo nuevo. En aquello en lo que tú pones tu corazón, en aquello que te da la felicidad, eso va a ser realmente tu amo. ¿Es nuestro Dios o son las riquezas? Segundo lugar, hermanos, vamos a hablar de algunos principios. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos hacen pensar en ciertas cosas que son importantes y que debemos de señalar. Número 1, todas las cosas le pertenecen a Dios. La palabra de Dios nos lo dice muy claro en Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de él. En el Salmo 50, los versículos 10 y 12, porque mías son todas las bestias del bosque y el ganado de 1,000,000 de collados. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque el mundo y todos los seres que habitan en él, dice Dios, son míos. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que todo lo que hay en este mundo es de Dios. En el capítulo 25 de Mateo, cuando el Señor habla de los talentos que le da a los siervos, claramente nos está diciendo que es Dios, ¿verdad?,
cuando él confía también las viñas en Mateo capítulo 25, claramente nos está diciendo que Él es el dueño de todo. Y lo que nosotros tenemos, hermanos, solamente está prestado. Es algo que Dios nos ha permitido para usarlo, pero no es nuestro. El dueño es Dios. Por lo tanto, a la luz de esta verdad universal, de esta verdad bíblica, hermanos, jamás podemos decir, esto es mío. Jamás podemos decir, yo voy a hacer con ello lo que me dé la gana. Hay muchos jovencitos que a veces dicen eso, ¿no? Es que esta es mi vida y yo puedo hacer con ello lo que me dé la gana. No, no es tu vida, le pertenece a Dios. De hecho, les voy a decir una cosa más. Esto es algo que los judíos creen. Si usted conoce a un judío que busca a Dios, usted va a ver que un judío no se tatúa. Y si usted le pregunta, ¿por qué no te tatúas? El judío le va a responder esto: porque este cuerpo le pertenece a Dios. Yo no puedo hacer en una propiedad que no es mía algo que no me corresponde. Y tiene razón, ¿no? Si usted me presta algo, si usted me presta una herramienta, por ejemplo, yo no voy a agarrar y lo voy a marcar con algún buril y voy a poner mi nombre o alguna cosa. ¿Por qué? Porque no es mío. Y el pensamiento es muy cierto. O sea, ¿por qué no voy yo a tatuarme? ¿Por qué no voy a hacerle daño a mi cuerpo? De hecho, quiero decirles que la tinta que se utiliza está llena de plomo y de muchas cosas que dañan al organismo y que tarde o temprano pueden producir cáncer u otro tipo de enfermedades. Pero ¿por qué no lo hago? Porque este cuerpo no es mío. Este cuerpo le pertenece a Dios. Tenemos que entender eso. Tiene que ser algo claro, que lo que nosotros somos es de Dios y lo que tenemos. Alguien contó en alguna ocasión una historia de una maestra que llevó al campo a sus alumnos, y cuando estaban en el campo, una de las niñas, una de las estudiantes, la maestra, vio las flores tan bonitas y le dijo: oh, maestra, ¿usted cree que Dios se molestará si yo agarro una de sus flores? Y eso me hace pensar en esa sinceridad y sencillez que debemos de tener, de decir, todo lo que hay a nuestro alrededor es de Dios, todo le pertenece a Él. El segundo principio es que las personas siempre son más importantes que las cosas. Si adquirimos posesiones, si tenemos dinero, hermanos, si acumulamos riqueza, qué bueno, pero entendamos que las personas siempre son más importantes que las cosas. No puedes tú decirle a un hijo: ¿sabes qué? No te voy a ver, pero ahí tienes una televisión y te voy a regalar un vehículo y te voy a dar una iPad y todo lo que tú necesites, te voy a comprar todos los juegos que tú quieras. No te voy a ver, pero tienes todo eso para entretenerte. No se puede sustituir. Todas las posesiones materiales que tengamos y todo el dinero que tengamos jamás puede sustituir a una persona. La persona es más importante que las cosas. Y si nosotros nos hacemos ricos porque estamos dañando a alguien, entonces debemos de detenernos, y eso no debemos de hacerlo. Las personas son más importantes que las cosas. Hoy en día el mundo se ha olvidado de esto completamente. Se daña el mundo, se contamina el mundo, se avienta veneno a los ríos, se avienta veneno a los mares, se avienta basura en todas partes. ¿Por qué? Porque la gente tiene a su Dios, que es el dinero. Y en ese Dios en el cual ellos están buscando, en el cual ellos confían, al tener esa confianza en ese Dios, no les importa que el mundo entero se esté envenenando. Es muy triste también, lo hemos visto en Aguascalientes, padres que mandan a los niños a trabajar. Usted ve en algunos lugares, en algunas partes del mundo, seguramente gente que me está mirando, vemos a los papás por allá sentados en una sombrita y el niño aquí en la esquina pidiendo dinero, vendiendo chicles.
Un niño de a veces a 6 años que debería de estar en la escuela, que debería de estar estudiando, que debería de estar siendo cuidado por sus padres, pero está ahí siendo utilizado como un esclavo, como una fuerza de trabajo. Mucha gente es explotada, no es valorada, es usada. Y esto, nuevamente lo digo, no es correcto. Las personas siempre son más importantes que las cosas. El tercer principio, hermanos, la riqueza material es solamente una herramienta. Es solamente una herramienta. En 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males. Y dice el texto: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fíjense, puede llevar a la gente inclusive a abandonar las cosas de Dios. Y fueron traspasados de muchos dolores. Una persona podría creer que porque es rica puede comprarlo todo, salir airosa de cualquier situación, pero lo cierto es que no es así. El dinero no puede comprarlo todo, el dinero no puede comprar sinceridad, el dinero no puede comprar amor, el dinero no puede comprar verdadera amistad. No se puede. Y no puede ser tampoco lo único que estamos pensando. Es solamente una herramienta. Lo utilizamos, hermanos, para las necesidades que tenemos, lo utilizamos para bendecir a otros, lo utilizamos para darle honra a Dios, lo utilizamos para sostener su obra. No vivimos para ello, sencillamente es algo que nosotros utilizamos para esta vida, para lo que sea necesario. Y eso es todo. Y un día, hermanos, no vamos a necesitar nada. Un día tendremos que dejarlo absolutamente todo, las cosas de oro que tenemos, el vehículo que tenemos, las cosas más preciadas, lo que más nos costó, la casa que nos llevó años para poderla pagar, que trabajamos y trabajamos, un día eso se va a quedar y nosotros nos iremos sin nada de lo material a la presencia de Dios. Solamente fue una herramienta que utilizamos en el tiempo que estamos aquí y nunca más la volveremos a utilizar. Nunca olvide eso. Es solamente una herramienta. Y por último, hermanos, algunas preguntas para terminar. ¿Cómo obtenemos nuestras riquezas? ¿Hacemos cosas que deshonren el nombre de Cristo? Piensen en eso. ¿Estaríamos dispuestos a vender nuestros principios o nuestra dignidad por dinero o por algún bien material? Yo te digo, si tú me estás escuchando y estás siendo tentado de hacerlo, no lo hagas. Hoy en día puede haber mucha gente que viene y que te ofrece un negocio sucio o inclusive que tú desprecies tu dignidad por obtener dinero. No lo hagas, no vale la pena. Confía en Dios. Puedo decirte que si tu confianza está puesta completamente en Dios, el Señor va a proveer todo lo que sea necesario. Al inicio de la reunión leímos el Salmo 23. Y recuerda lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Cuando confiamos en nuestro Dios, no vamos a necesitar ninguna cosa porque Dios lo va a proveer. Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero decirte que aún la gente que tenga la mayor cantidad de dinero no puede detener su muerte. Podría tener una gran cantidad de dinero y creer que de esa manera puede comprar su vida. No lo puede hacer. Nuestra vida está en las manos de Dios.
Y es Dios el que decidirá el momento en que nosotros vamos a partir, pero hasta ese momento Dios va a proveer todo lo que nos haga falta espiritualmente y materialmente conforme a sus riquezas. No conforme a mis riquezas, no conforme a lo que tú tienes, no conforme a tus riquezas, conforme a sus riquezas que son inmensas. Ya dijimos, Él es el dueño absoluto de todo. Entonces, puedes confiar plenamente en Él. ¿Cómo obtienes tus riquezas? ¿Estás dispuesto a dañar a alguien? ¿Estás dispuesto a privar a alguien de su libertad o manipularle o explotarle para obtener un beneficio material? Nuevamente te digo, no lo hagas. No lo hagas. Porque Dios te está viendo y Dios va a ser el juez de aquella persona que tú estás tratando injustamente. Estos principios que estamos estudiando son completamente prácticos en nuestra vida. Una pregunta más. En los momentos más difíciles de la vida, ¿confías en tus riquezas o confías en Dios? Cuando vienen esos momentos en los que hay que pagar, en los que hay que salir adelante de una enfermedad, hay que salir adelante de una situación difícil, ¿confías en tu riqueza o confías en Dios? Una pregunta más. ¿Cómo usas tus posesiones? ¿Cómo usas todas las posesiones materiales que tienes? Ahora, quiero que piensen en esto, hermanos. Hay quien no las usa en absoluto, ¿no es cierto? Hay quien tiene la manía de comprar cosas que no utiliza, de llenarse de cosas. Es un fenómeno que hemos visto mucho, ¿no es cierto? Gente que tiene de todo, tiene 1, 2, 3 de la misma cosa, pero no las utiliza. Y esas cosas son completamente inútiles. Y esas cosas completamente inútiles, en algún momento, hermanos, nos van a costar. Aparte de lo que ya nos cuesta, ya lo que nos costaron, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánta gente conocemos? Y yo sé que este mensaje va a muchos lugares, pero yo estoy hablando del lugar donde vivimos. ¿Cuánta gente conocemos que tiene su garage lleno de cosas, pero aparte rentan una bodega, donde en esa bodega tienen cosas que no utilizan, pero pagan mensualmente una cantidad para tener esas cosas ahí, a veces por años? Y eso sí, a lo mejor gente ha visto este programa. Este programa, no sé, es un programa donde... Acumuladores, por ahí el otro, donde estos lugares que rentan, cuando ya la gente deja de pagar esas unidades, esas bodegas, se venden, se hacen subastas. Creo que esto lo han visto también en programas de televisión. Ahora, ¿por qué hacen esas subastas? Porque la persona que tenía esas cosas estuvo pagando por meses, estuvo pagando por años, pero llegó un momento en que ya no siguió pagando, y entonces todo eso, fíjense nada más lo absurdo, ¿no? O sea, lo tuvo, pagó para obtenerlo, luego no lo utilizó, pagó, quiero hacer énfasis en lo absurdo de esto, pagó para obtenerlo, no lo usó, luego lo tuvo guardado y pagó por años para que se tuviera ahí guardado, y al final alguien más se quedó con todas esas cosas. Entonces, mi consejo, si tienes cosas que no utilizas, si has acumulado cosas, ¿sabes qué? Véndelas, regálalas, que a alguien le sean útiles. Y de hecho, un comercial, el 24 de este mes vamos a tener una venta de yarda, una venta de patio. Entonces, si tienes cosas, tráelas para que las vendamos y obtener esos fondos para la iglesia. Hay gente que no usa lo que tiene. Ahora hay gente que usa sus cosas perversamente. Despilfarra sin sentido, gastan en vicios, gastan de una forma superflua.
Hay quienes usan el dinero para pagarle a otras personas para hacer algo malo. Y te digo, esto es perverso ante los ojos de Dios. Como usas las riquezas, también habla de quién es tu Dios. No las uses perversamente. Úsalas para servir a Dios. Si Dios es tu amo, úsalas para su servicio. Por supuesto, para vivir independientemente, para que no tengas que depender de nadie, por supuesto, para que tengas lo necesario para esta vida, pero también para que seas de bendición a otras personas y también para que expandas el reino de Dios en la tierra. Usa tus posesiones materiales, por supuesto, para lo que haga falta, las necesidades que tienes, y no tiene que ser algo lujoso, sino cubrir las necesidades. Para bendecir a otra gente, que siempre va a haber alguien que está en necesidad, y para darle a nuestro Dios. Y quiero decirte que para ser generoso no necesitas ser millonario. A veces decimos, es que cuando tenga dinero voy a ayudar. No. Si no ayudas cuando tienes poquito, no lo vas a hacer cuando tengas mucho. Es una actitud sencillamente de corazón. Pablo, en Hechos 20:35, fíjense qué interesante, y lo mencioné hace mucho en un mensaje esto. Pablo nos reveló aquí un dicho de nuestro Señor Jesucristo que no registraron los evangelistas. No sé si se acuerdan de esto. Estas palabras que están aquí no las registró ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, pero Dios se los reveló a Pablo. Y Pablo dijo que el Señor, estas palabras decía, esto repetía nuestro Señor Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y por qué es más bienaventurado? Conectando este mensaje con el de la semana pasada, porque cuando nosotros damos, hermanos, nos parecemos a Dios. Cuando nosotros retenemos, nos parecemos al diablo. Cuando nosotros damos, nosotros demostramos que somos hijos de Dios. Dios nos da más allá de lo que nosotros podamos dar, por encima de todas las cosas. Esta mañana podemos estar agradecidos. En la madrugada, bueno, no es cierto, no fue en la madrugada, fue ayer en la noche, ¿verdad? Cuando nació Isabela, Dios permitió que viniera una nueva pequeña a este mundo. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace Dios. Y cuando nosotros comemos, hermanos, ese alimento lo provee Dios. Y cuando nosotros, hermanos, podemos tomar agua, esa agua la provee Dios. Piensa en eso. No se puede crear, bueno, se puede a través de un gasto muy, muy elevado, y a través de algo que no tiene sentido, se podría obtener agua. Pero el agua es algo que Dios nos da y lo tenemos. Y con ello todas las cosas. Una iglesia, un pastor, el amor de parte de Dios. Así que usemos nuestros bienes para nuestro servicio a Dios. Ninguno puede servir a dos amos. No puede ser esclavo de Dios y de Mamonás. No puede ser esclavo de Dios y del diablo, del bien y del mal. Yo te invito, como hijo de Dios, a que seas un esclavo de Dios y vivas para Él.